Ok, ¿cuál es el mecanismo general? Fíjense, les dije que se requiere un grupo electrotractor y un grupo saliente. Pues ya vimos quién es el grupo saliente. ¿Cómo ocurrir la reacción? Ya el hecho de meter el grupo electrotractor en el benceno, ya no hay nubes de electrones aquí, porque toda la densidad electrónica, vamos a poner EA, electrotractor, toda la densidad electrónica que habría aquí se va para acá. Entonces, esto de una u otra forma, vamos a ponerle X como grupo saliente, ya el nucleófilo ya puede acercarse a este carbono que está unido al grupo saliente. Pero ocurre un mecanismo especial, vamos a verlo. El mecanismo es el nucleófilo, en este caso conocido como Y, el nucleófilo ataca al carbono que esté unido al grupo saliente. Al atacar se rompe este doble enlace. Se rompe este doble enlace. Ojo, aquí. Voy a borrarlo, pero estamos aquí. Se rompe el doble enlace, uh-huh, y se forma este primer intermediario, un carbanión. Entonces, ¿qué es lo que se está generando ahora? Un carbanión. Este complejo es conocido como el complejo Mesenheimer, ¿sale? El otro es el complejo Whelan en la sustitución electrofílica aromática y aquí en la sustitución nucleofílica aromática es el complejo Mesenheimer. Aquí está. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues este carbanión está estabilizado. ¿Cómo estabiliza un carbanión? Pues que por vía de efectos de resonancia con grupos electroatractores. En este caso, ustedes noten que el grupo nitro me está haciendo que este par de electrones se me vaya hacia él por efecto de resonancia. Entonces hago la resonancia, esto ya lo vimos, y se forma el segundo estructura de resonancia. Después, este par se mete para acá, después se va para acá y formo este. Cuando los pares de electrones se me vinieron para acá, al regresar para recuperar la aromaticidad ahorita, va a ocurrir algo interesante. Este se mete para acá, este se va de este lado, se mete para acá y voy a generar este. Cuando este par se mete para acá, recupera la aromaticidad y manda para afuera al grupo saliente, entonces obtendríamos este. Y es el nucleófilo, recuerden, Y es el nucleófilo. ¿Sale? Entonces, tan solo analicen todas las estructuras de resonancia y vean y háganlo en su libreta para que puedan entender cómo es el movimiento de electrones. Entonces, el nucleófilo se adiciona al carbono del grupo saliente, se rompe el doble enlace y forma esta primera estructura. El carbanión se va a ir hacia donde se encuentra el grupo electrotractor. En este caso estamos poniendo como ejemplo al nitro. Puede ser un carbonilo también, como una aldehído cetona o un nitrilo. Al final de cuentas, todos ellos jalan densidad electrónica. Ajá. Entonces, cuando ya para recuperar la aromaticidad, entonces cuando mete el par de electrones, mete y se va al grupo saliente, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. Ok, vamos a ver este ejemplo. Aquí lo tengo en orto y en para. Entonces les digo, debemos de tener en orto o para o los dos, ¿sale? Pero mínimos debemos de tener un grupo electrotractor, ¿sí? En relación orto o para al grupo saliente. Entonces lo mismo, el hidróxido se adiciona al carbono, aquí, que está unido al grupo saliente, se rompe el doble enlace. Obviamente este par de electrones pues va a estar estabilizado por resonancia para este lado. Ok. O para el otro lado. Miren, si yo meto este par para acá, este se me viene para acá, ¿no? Al carbono. Este se me viene para acá. Ahí está. Y entonces voy a formar este. Esta estructura simplemente es la de resonancia con este grupo nitro, ¿ok? Ok, cuando se me viene para acá,
Este par de electrones se mueve para acá y se mueve para acá, formando este dianión. ¿Sí? La única forma de entenderlo es que lo hagan paso a paso en su libreta. Cuando ya tengo el dianión, este par de electrones se mete para acá, se mete para acá, se mete para acá y se va el cloro. ¡Pum! Puedo hacerlo todo en un solo paso, como en el ejercicio anterior. O también lo pueden hacer. ¿Sale? Entonces, también otra forma de recuperar la aromaticidad, por ejemplo, en orto, el grupo saliente, pues una vez que haya formado este intermediario, ya vieron cómo se forma este intermediario, pues el par de electrones se mete y sale el grupo saliente, en este caso el cloro. ¿Ok? Entonces, lo pueden hacer por dos maneras. Por eso les digo, este ejemplo me gusta mucho porque te ejemplifica, como lo vimos en el ejercicio anterior, cómo se recuperaría la aromaticidad en para. Si el grupo letotractor está en para con respecto al grupo saliente. Obviamente, pues se forma este primer intermediario, ¿sí o no? Después, este se mueve para acá, se mueve para acá, para formar este para acá. Después este, y después este. Ya el movimiento, y aquí los autores ya no los ponen porque ustedes ya deben de saber el resonancia. ¿Ok? Ya ustedes ya lo pueden visualizar, pero yo se lo estoy poniendo. Como el par de electrones se mete para acá, se mete para acá y se mete para acá. ¿Ok? O si estuviera en un orto, pues si el grupo letotractor estuviera en orto, pues cuando este carbanión se forme, pues mete su par de nuevo para recuperar la aromaticidad y ahora manda a chingar a su madre el grupo saliente. Ujú. Y bueno, ya ese quedaría el producto. Ujú. Entonces vamos a ver, por ejemplo, pues si yo tengo en este caso, bueno, aquí lo que les dice arriba, quedaría este fenóxido, porque como es en puro hidróxido de sodio, pues el fenol, recuerden, el fenol tiene un pK de 10, entonces con poca cantidad de hidróxido de sodio, pues ya está desprotonado. Ujú. Pero bueno, ese no me interesa mucho que lo vean, pero que sí lo sepan. Entonces, otra reacción, por ejemplo, pues es este hidróxido de sodio, como el OH se intercambia por el bromo, pues es lo mismo, ¿ok? Pero necesitamos un grupo lento-tractor, los más poderosos pues son los nitros, son los más útiles, los más usados, pero casi no los voy a meter de esta reacción, yo creo que una y a lo mucho. Ok, entonces, los grupos, recuerden, un grupo letotractor me activa las posiciones orto y para la sustitución nucleofílica aromática. ¿Sale? Entonces, esto sería con base al grupo saliente, ya estaría activado en orto o para. ¿Sale? Pero si estuviera un meta, recuerden, un meta no hay reacción. Ajá. El grupo saliente y el electrotractor deben de tener la relación orto o para, no meta. ¿Sale? Entonces yo hago la misma reacción que vimos hace rato. Ajá, y está en meta, no hay reacción, ¿sale? Entonces, la sustitución nucleofílica aromática debe tener los grupos salientes orto y para con respecto, digo, los grupos electrotractores orto y para con respecto al grupo saliente. Ujú. Y aquí está en una sola etapa cómo se forma. Entra para acá, en para, por ejemplo, en para sería así. Pueden hasta hacerlo lo mismo, ¿eh? Y obviamente ya después, ¿qué sucede? En verde lo voy a poner y eso ya lo vimos. Se mete para acá, se va para acá, se va para acá y después se va para acá. Y esto ya lo vimos aquí. Simplemente aquí lo que quiere decir el autor es que vean cómo se deslocaliza el carbanión hacia los grupos electrotractores, nada más. ¿Sale? Porque ahora estamos ya, acuérdense, el intermediario que se me forma en una sustitución nucleofílica aromática es un carbanión que se llama el complejo Mesenheimer. Y aquí les dejo más ejemplos. Acuérdense que aquí puede ser X y aquí puede ser un grupo electrotractor. ¿Sale? Grupo letotractor. Pero al final de cuentas es lo mismo. Lo que va a cambiar es X y lo que va a cambiar es el grupo letotractor. Apréndanse muy bien. Nada más este movimiento de flechas. Fíjense cómo ocurre. ¿Sale? Aquí están las estructuras de resonancia. Por ejemplo, para
Y en orto ya lo vimos. Ujú. Entonces, como ya vimos en orto, no hay problema. Entonces, aquí, como les dije, el método, aquí si se fijan, el flúor sí es buen grupo saliente. ¿Sale? Entonces, aquí sí el flúor sí actúa como grupo saliente. ¿Sale? Entonces, estos son ejemplos de reacciones. Ujú. Este actúa como un nucleófilo. Esta mina, por ejemplo, también actúa como un nucleófilo. Ujú. Obviamente ahorita no se fijen en el producto, ¿eh? Métanlo de aquí para acá. ¿Ok? Lo que sucede es que aquí cuando el nitrógeno ataca, pues genera el nitrógeno con carga positiva. ¿Qué es lo que hace? Es desprotonar para que se recupere. Ajá, se desprotona uno de estos dos para que ya no quede con carga positiva. Ujú. Esta sería la sal amina cuaternaria. Recuerden, esta es una sal amina cuaternaria. Un nitrógeno con 4 enlaces tiene carga positiva. Este es un nitrógeno con carga positiva y es una sal amina cuaternaria. Y para que se recupere el par de electrones, ujú, pues se desprotona este protoncito, uno de los hidrógenos del NH2. ¿Sale? Entonces, esto sería la sustitución nucleofílica aromática. Entonces, ya para cerrar este tema, como les comento, aquí no es necesario que hagan todas las estructuras de resonancia, ¿ok? En la sustitución nucleofílica aromática. Además, si les pongo un ejercicio de esto, pues no les voy a pedir que me hagan todo el mecanismo completo. Ok, entonces, vamos a ver un ejemplo, nada más para que vean a qué me refiero. Con que lo hagan de esta manera. Por ejemplo, digamos que lo tengo en el grupo saliente y tengo el grupo letotractor. Ahora vamos a cambiar un grupo letotractor para que ustedes vean, porque el más usado es el grupo nitro. Pero al final de cuentas es que la carga negativa, o sea, del carbanión en el intermediario se deslocalice en el grupo saliente. Digamos que tengo este y tengo el nucleófilo. Ujú. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? De preferencia les recomiendo que hagan de entrada, pues dibujen la estructura de Kekulé. Y aparte, que los dibujen de esta manera los dobles enlaces. Así se los va a hacer más fácil. Cuando está en orto, más fácil así. Ujú. Por el movimiento de flechas, más que nada de resonancia. Entonces, ataca, se mueve para acá. Fíjense muy bien, eso también lo pueden hacer y así se los puedo aceptar en un solo paso, ¿ok? Para que me hagan todas las estructuras de resonancia, pero sí me interesa que lo hagan en su libreta, que lo pasen, para que vean cómo quedarían las estructuras de resonancia todas y puedan visualizar cómo se deslocaliza la carga negativa alrededor del anillo aromático. Entonces quedaría así. Estoy haciendo el ejemplo de ataque orto. Si tuviéramos un grupo letotractor en orto, quedaría así. Ok. La carga negativa, por ejemplo, fíjense del oxígeno cómo quedaría. Carga. Aquí vamos a poner un R. Aquí el grupo saliente X. Y aquí se pegó el nucleófilo. Estos dobles enlaces se quedan igual. Y ahora sí, ¿cómo se recupera la aromaticidad? Pues así. El par de electrones se va hacia este lado. Igual para el nitro, para el ciano, etcétera. Se recupera la aromaticidad, los 6 electrones pi. Y ahora, a chingar a su madre, el grupo saliente. Entonces ya tendríamos el, el producto de la sustitución nucleofílica aromática. ¿Cómo quedaría para? Pues muy fácil. Aquí el grupo saliente. Vamos a hacer ahora el del nitro. Acuérdense que el nitro lo pueden dibujar así o lo pueden dibujar así. ¿Ok?
Entonces, el nucleófilo TACA, te les digo, lo pueden hacer en un solo paso. Ujú. Después, lo voy a poner en rojo. Este doble enlace va para acá. Este se mueve para acá. Y este para acá. Ujú. Por eso esto ya lo expliqué al último para que ustedes pudieran ver cómo estoy haciendo el movimiento de las flechas, ¿ok? ¿Y cómo se recupera la aromaticidad? Pues muy fácil. Tendrían, bueno, más bien cómo quedaría el intermediario. Les digo esto ya, así se los paso, no hay problema. Porque como lo vuelvo a repetir en los demás ejercicios, pues lo vimos un poquito diferente. Diferente en el sentido de que escribimos todos los movimientos de los electrones. ¿Sale? Entonces, ujú. Aquí el nitro pues quedaba igual con su carga negativa. Ujú. Aquí quedó con su carga negativa. Ujú. Aquí se movió el doble enlace. Aquí se formó el nuevo enlace. Ujú. Aquí X. Ujú. Y el nucleófilo. Y queda este, ya estaba. Qué pendejo. Este no lo habíamos movido. Ahora sí, ¿cómo se recupera la aromaticidad? Pues ya ustedes véanlo muy bien. Vamos a borrar esto. Ujú, 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 ujú. Entonces, lo voy a poner en verde. Entonces, los electrones de aquí se mueven para acá. Este se mueve para acá. Ujú. Este se mueve para acá. Y aquí, bye. Ujú. Y ya ven, lo más fácil. Y lo pueden hacer en un solo paso. Entonces aquí se volvió a recuperar la aromaticidad. El enlace no se movió. Ok. Aquí estaba el nitro. Su carga negativa aquí, carga positiva acá. Y nucleófilo. ¿Ok? Así es como lo pueden hacer para un ataque orto y un ataque para. Ahora, si ustedes me dicen, oiga, profe, pero si tengo mezcla orto y para, pues elijan cualquiera. Ujú. O sea, si tengo el grupo, como los demás ejemplos que vimos, que tenía los dos grupos electroatractores, tanto en orto como para, pues pueden hacer una sola estructura, ya pueden irse como el ejemplo de hacia orto o como para. Ujú. Al final de cuentas van a llegar al mismo resultado, no pasa nada. Vale. Entonces, les voy a explicar por qué aquí, en la sustitución electrofílica, no, sustitución nucleofílica aromática, no importa, no importa mucho la naturaleza del grupo saliente, en el caso del flúor. Ujú. Porque aquí el flúor sí es buen grupo saliente. Ujú. Y tan solo fíjense aquí, lo que le decía, para hacer mecanismos de reacción, pues pueden poner la carga negativa hacia acá o pueden ponerla hacia acá, hacia para, como les expliqué, no pueden elegir cualquiera de los dos, no es necesario que dibujen todo. Ok, pero bueno, aquí lo importante es que quiero explicarles por qué el flúor es buen grupo saliente y se los voy a explicar en la siguiente diapositiva. Ok, vamos a observar por qué aquí el flúor, en la sustitución nucleofílica aromática, es buen grupo saliente. Recordar que es mal grupo saliente en una reacción de SN1 y SN2 y recordar que el carbono que está unido al flúor, en este caso, es un carbono de qué tipo, es un carbono aparte, es un carbono sp3, ¿ok? Nada más para recordar. Ok, si recuerdan, en el ASN1, vamos, tus ojos aquí, en la SN1, ¿quién es el paso limitante de la reacción? En el SN1 era quién? Pues la naturaleza del grupo saliente, o sea, que forme quién, el intermediario del carbocatión, ¿se acuerdan? ¿Sí? El paso limitante de la reacción es el rompimiento carbono halógeno. Y entonces tiene mucho que ver que dependiendo de la naturaleza del grupo saliente, disminuye la energía de activación. ¿Ok? Pero al final de cuentas, la naturaleza
del grupo saliente afecta en la energía y, y en el estado de activación, ¿ok? Entre mayor sea la energía del estado de activación es menos favorable, pero entonces, ¿quién es el? Acuérdense que en un diagrama, por ejemplo, aquí en la SN1, el que tenga mayor energía de activación es ¿cómo se llama? Es el paso limitante de la reacción. En este caso, en la SN1, pues el primer paso tiene mucho que ver que salga el grupo saliente. Y el segundo paso, pues ya nada más es el ataque, ¿se acuerdan? Asimismo, en una reacción SN2. Es una reacción concertada, ajá, pero que también tiene mucho que ver la naturaleza del grupo saliente, ¿ok? Entonces, el grupo saliente afecta mucho en el diagrama de energía, ¿ok? En una reacción tanto SN1 y SN2. Ok, entonces el grupo saliente sí afecta en el diagrama de energía en una reacción SN1 y SN2, pero vamos a ver qué pasa en una sustitución nucleofílica aromática, en una SNAR. Ok, si se fijan, el primer paso en una sustitución nucleofílica aromática, ¿qué era? Que el nucleófilo ataque a quién? Al electrófilo, ¿se acuerdan? Entonces, que entonces, si se fijan, el paso limitante no es la salida del grupo saliente en el primer paso, sino la formación del intermediario Mesenheimer, que es este. Ajá. Después que se forma el intermediario Mesenheimer, ¿qué es lo que sucede? Pues ocurre la salida del grupo saliente. ¿Cómo? Acuérdense, se va y va el grupo saliente. Entonces aquí la naturaleza del grupo saliente no afecta. ¿Por qué? Porque en el diagrama de energía podemos ver que el que tiene mayor energía de activación, mayor energía de activación es el ataque del nucleófilo al anillo aromático. Entonces, no afecta qué grupo saliente tiene el anillo aromático. Si se fijan, entonces, la salida del grupo saliente ya nada más es tan rápida a comparar, energéticamente no es tan alta como esta, cuando ocurre el ataque. Entonces, es tan rápida, ¡pum!, que se va y se forma el producto. ¿Sale? Entonces, por eso es que aquí, en este caso, sí no afecta la naturaleza del grupo saliente. Aquí el flúor sí sale como el grupo saliente, aquí, en una sustitución nucleofílica aromática, a excepción de cuando está unido en un carbono sp3 para una reacción SN1 y SN2, que afecta mucho la naturaleza del grupo saliente. Porque el primer paso es, ¿cuál es el primer paso? El ataque al carbono grupo saliente. Ese es el primer paso limitante de la reacción en una SN1 y una SN2. ¿Sale? Entonces espero que les quede claro porque entonces el flúor aquí sí es buen grupo saliente. Y nada más, pues aquí recordamos un poquito de todo lo que vimos el año pasado. Y aquí pues podemos ver un ejemplo. Para formar, por ejemplo, el fenol, aquí tenemos el sustrato, esta materia prima. Si se fijan, tenemos el grupo saliente, un halógeno, y en orto tenemos el grupo electrotractor, pues hace la reacción, hidróxido, después pues obviamente protonan, porque en medio básico va a estar el fenóxido. Ajá. Y como segundo paso protonan para ya formar el fenol. Ok, son simplemente pues ejemplos. Nada más nótese que el grupo electrotractor orto, en este caso, al grupo saliente. No afecta y no tiene mucho que ver estos grupos que aunque son alquilos, ajá, sean activantes, ¿no? Aquí no afecta. Con el puro nitro es más que suficiente para que se lleve a cabo la reacción. Sí, porque fíjense muy bien cómo está, es un benceno que está hexasustituido, pero 4 de las sustituciones es un R alquilo, que vimos que son donantes sigma, ¿sí? Pero no es tanto esa fuerza, ajá, de inyectar densidad electrónica, sino es más fuerte la atracción del nitro. O sea, el nitro es uno de los grupos de electrotractores más fuerte que le jala densidad electrónica aquí para que el nucleófilo, en este caso el OH, el OH llegue a atacar aquí y se vaya al grupo saliente, ¿ok? Entonces aquí no afecta que tenga grupos activados, por así decirlo, entre comillas, ¿sale? Pero aquí la activación es
En la sustitución nucleofílica aromática, la activación es con base al grupo aleta-atractor. Y aquí tenemos un ejemplo, cómo se hizo este oxiflorfeno. Es un herbicida muy potente. Se prepara entre la reacción del fenol y este nitro. Entonces, ¿quién es el grupo saliente aquí? ¿Quién sería el grupo saliente en medio básico? Pues obviamente aquí está el carbono fluoruro en grupo saliente. Aquí el cloro no, porque el nucleófilo es este. Es este. Entonces, con potasa abstrae el protón del fenol para formar el fenóxido. El fenóxido. Y ahora sí ataca aquí. Se va el flúor. Y ya, si se fijan, aquí está el enlace, el éter. Y aquí antes estaba el flúor. ¿Sale? Y si se fijan, es interesante evaluar, bueno, más que evaluar, ver que aquí en el anillo aromático hay un grupo metoxilo, que es un grupo electrodonador bastante fuerte. Ajá, pero no tiene tanta fuerza por el hecho de que, ya con el hecho de que ya está activado este carbono, que tiene el grupo saliente en para. Entonces este no le hace ni cosquillas, esto no le va a hacer ni cosquillas. ¿Vale? Pero no, casi no voy a preguntar en el examen eso. Ahora vamos a ver un ejemplo del mecanismo de bencino, adición, eliminación, que prácticamente ni lo voy a preguntar. Ok, me voy a ir más rápido, pero sí quiero que lo vean. Por ejemplo, hubo un caso en donde dos moléculas de sosa se llevó a cabo a 350 grados en agua para formar, que después de la protonación forma el fenol. Si se fijan, ¿qué está sucediendo aquí? No hay grupos electroatractores, no hay nada. Ajá, estamos teniendo condiciones de reacción muy básicas, ajá, 2 equivalente de Sosa y a 350 grados centígrados, ajá. Son condiciones bastante fuertes, drásticas. Este todavía se utiliza a nivel industrial para preparar fenol, se parte del clorobenceno, ok. Y ¿cómo se le llama? Es una estrategia de síntesis bastante utilizada a nivel industrial. Se le conoce el proceso de Dow, es el proceso de Dow que se utiliza para la síntesis del fenol. Pero si se fijan, ¿dónde demonios está el grupo aleta-atractor? ¿Dónde? Porque habíamos quedado que debe de haber un grupo aleta-atractor o en orto o en para, mínimo. Y si no tiene uno de ellos, entonces no se lleva a cabo la reacción. ¿Cuál es el mecanismo entonces? Pues resulta que ocurre otro tipo de mecanismo, ¿ok? Les digo, de este no les voy a preguntar nada en el examen, pero sí quiero que lo sepan muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Si fijan, el parabromotolueno, con amiduro de sodio, imagínense, amiduro de sodio, son condiciones bastante básicas. Menos 33 grados, forma es 50% de este y 50% del otro. ¿Dónde está? Y la mina, pues se ve, este, si se fijan, la mina se sustituyó aquí. Pero ¿qué pasó con esta? ¿Por qué se ve aquí? O sea, si estaba en para, ¿qué sucedió ahora? ¿Por qué se forma un 50% de meta? Es ahí cuando los investigadores decidieron ahondar más a fondo porque era algo que no se podía creer que se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces sabía que se debe tener grupos electroatractores y el metilo no es un grupo electroatractor, es electrodonador. Entonces, ¿qué sucedió? De entrada, para decirse a las jóvenes, se requiere en la reacción de sustitución nucleofílica aromática mediante el mecanismo eliminación, adición, porque el que vimos anteriormente era adición, se adicionaba y luego se eliminaba. Este es eliminación, adición, vamos a ver por qué. Y van a entender por qué se forma en posición meta. Vamos a entender qué sucedió. Tenemos el clorobenceno. Se estarán explicando qué significa este asterisco. Una forma de poder evaluar un mecanismo de reacción o proponer un mecanismo de reacción para ver por qué caminos va, se le dice marcaje isotópico. ¿Qué es lo que se hace? Se marca uno de los carbonos con carbono 14. Entonces es un isótopo del carbono y nosotros podemos ver, realmente podemos seguir por técnicas espectroscópicas en donde está el carbono que tiene el isótopo, en este caso el carbono 14. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si se fijan, la mina se pega aquí,
que es este, pues resulta que se pega no en el carbono que está marcado isotópicamente. Eso significa que está ocurriendo algo diferente porque se esperaba que nada más se obtuviera un solo producto, en donde estuviera el carbono que ya tenía el marcaje isotópico. Ujú. Pero entonces, ¿por qué la mina no se pega en el carbono en el carbono aquí? Pues resulta que ocurre este mecanismo. Ujú. El amiduro de sodio, y ustedes saben que el amiduro es una base bastante fuerte que se utiliza para desprotonar los alquinos y formar acetiluros. Entonces resulta que uno de los hidrógenos alfa al átomo de cloro ujú, se ve abstraído. Entonces el amiduro abstrae el protón, ajá, se mete aquí, ok, se mete aquí, ajá, el par se forma una especie de carbanión primero, ok, se forma o sea, este par se mete aquí, ok, formando este. Y después el carbanión que se forma, se mete y sale el grupo saliente. Este intermediario se le conoce como bencino, ok. Este carbono, que en teoría es triple enlace, pero no dura nada porque ya está totalmente tensionado, ok. Este famoso bencino está tan tensionado que rápidamente cualquier cosa que lo perturbe reacciona con él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, el amiduro reaccionó como base de Bronsted y después reaccionó como base de Lewis. ¿Qué sucedió? Que hay dos formas del bencino que ataque tanto en este carbono como en este carbono. Pues resulta que el amiduro en este caso, si se pega, vamos a ver cómo se pega en este inciso A. Ajá, ataca a este carbono, se se, proton, se, se forma un carbanión, se protona del amoníaco y se forma este producto. Pero también puede atacar el otro carbono. Si se fijan, atacó aquí, en el que no está marcado el carbono. Se forma el carbanión, se protona y ya está. Entonces, este mecanismo sirvió del marcaje isotópico para poder entender en dónde se pegó primero en dónde, cómo es que se pegó la mina, pero también para entender que se formaba este intermediario, el intermediario famoso bencino. ¿Ok? Entonces, con este intermediario, por eso se le llama mecanismos de eliminación, porque primero se elimina un protón, por eso se llama eliminación, para formar el bencino, y adición del nucleófilo, en este caso el amiduro, que se puede pegar en cualquiera de los dos átomos del carbono del bencino, si se fijan, tanto aquí como acá, ¿sale? Pero no voy a preguntar eso en el examen. Ok, y aquí podemos ver otra vez otro ejemplo. Entonces, el amiduro abstrae el protón, ajá, este par de electrones se encuentra en orbital sp2 que se traslapa para formar este bencino, sale el grupo saliente y entonces genera ese es el famoso bencino, ¿ok? Y están casi a 60 grados, o sea, no es casi como totalmente plano, están a 60 grados entre sí, ajá. Este y estos dos están a 60 grados, haciéndolo un poco tensionado. No es un traslape muy efectivo, por lo que son muy reactivos. Porque recuerden, un triple enlace en teoría son 180 grados, pero en la realidad es que no está como 180 grados, está casi 60 grados. ¿Ok? Está muy tensionado y está bastante reactivo, por eso cualquier cosita que le dé su llegue, lo ataca. Entonces puede atacar tanto aquí o, o acá, el nucleófilo. ¿Sale? Entonces aquí podemos ver el mapa de potencial electrostático del bencino. Y se fijan cómo es que aquí está rico en electrones. Ujú. Aquí podemos ver de una vista cómo es el traslape de los electrones para formar este pi. Ajá, este triple enlace está en orbital sp2, ajá, no participa en los orbitales p que están, ellos están ahí jugando en su nube de electrones bien a gusto, ellos están ahí, no se pierde la aromaticidad, no, en ningún momento se está perdiendo la aromaticidad, ¿sale? Entonces, acuérdense, para que haya un traslape debe de ser algo así, un traslape de 180 grados,
Pero si se fijan aquí a casi 60 grados, pues no es un traslape efectivo. Ese pobre traslape de estos dos orbitales, de lo que vimos anteriormente, pues es lo que hace que sea tensionado. ¿Ok? Y por eso es muy reactivo el bencino, bastante reactivo. Entonces, bueno, aquí podemos ver el ejemplo. X es el grupo electrotractor. Digo, el grupo saliente, perdón. X es el grupo saliente. Entonces tenemos el nucleófilo. Igual el grupo saliente es el halógeno. También para aquí. Abstracción. Para formar este, una abstrae. Forma el carbanión. Forma el bencino. El nucleófilo ataca tanto por aquí como por acá. Y después se protona este carbanión. ¿Ok? Y ya, ese es el mecanismo de adición, eliminación, ¿ok? Y está muy fácil, o sea, tan solo no, yo creo que no es la gran cosa, pues se lo pueden, digo, lo pueden visualizar, o sea, más, les estoy dando todo bien digerido para que ustedes puedan ver cómo ocurre el mecanismo de adición y eliminación, ¿ok? Pero una de las desventajas para que se pueda llevar a cabo este mecanismo es que se requiere condiciones drásticas muy fuertes, temperaturas muy, muy altas, por eso casi no se utiliza, no es muy usado en síntesis, se requieren temperaturas muy altas y condiciones bastante básicas. Básicas para que pueda abstraer este protón, este hidrógeno. Ok, aquí, si no lo lograron entender, aquí les dejo otra vez para que puedan visualizar. Ok, entonces, reacción ácido-base de Brostes, salida del grupo saliente, formación del bencino, ataque del nucleófilo al bencino y protonación del carbanión y ya. Y en ningún momento se está perdiendo la aromaticidad, ¿sale? Porque este triple enlace no tiene nada que ver, es muy independiente de los orbitales pi que forman la nube de electrones, entonces en ningún momento se pierde aromaticidad. Ok, entonces ya vimos, y con esto terminamos estos tres, todavía no acabamos, con esto terminamos estos tres mecanismos que vimos. Obviamente su examen se va a basar en esto. Yo me voy a basar en esto. Sustituciones electrofílicas aromáticas. Es lo más usado, ¿ok? Es lo que digo que se aprendan las sustituciones electrofílicas aromáticas. ¿Ok? Ya vimos ¿Qué más podemos ver de las sustituciones electrofílicas aromáticas? Ya lo vimos, el complejo sigma, el carbocatión que es estabilizado por resonancia, en comparación de la sustitución nucleofílica aromática, donde forma el Mesenheimer, pero se requiere a fuerzas grupos electrotractores orto-impara con grupo saliente. Entonces esto ya lo vimos. Y entonces en la sustitución nucleofílica aromática ocurren dos, la adición, eliminación o eliminación, adición, ¿ok? Entonces ya vimos este, las tres formas en el cual el benceno reacciona, pero todo va a depender con lo que se le está poniendo encima. Ok, entonces ya espero que ya haya quedado claro esta parte de la sustitución electrofílica aromática, de la sustitución nucleofílica aromática, y de la sustitución nucleofílica aromática, pues el mecanismo de adición-eliminación y eliminación-adición, ¿ok? Que se forma nuestro amigo el bencino, ¿sale?